Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Así que bueno, nos encontramos este día martes 1 de julio, una fecha bastante especial porque tiene que ver con el paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, acaecido un 1 de julio de 1974, justamente cuando estaba en pleno desarrollo su tercer gobierno, después de lo que habían sido 18 años de exilio de la Argentina, exilio forzado a partir de la dictadura de la Revolución Fusiladora de 1955 y la sucesión de gobiernos débiles, carentes de legitimidad de origen, sucedido por diversas dictaduras militares que tras 18 años de lucha popular y resistencia peronista pudieron traer de nuevo a Perón, que asumía su tercer gobierno, ya con una edad muy avanzada y una enfermedad también en desarrollo, lo cual lo llevó a que sea un año de gestión, básicamente, hasta que se produce su paso a la inmortalidad un 1 de julio de 1974, con justamente su legado de haber trabajado por la unidad de los argentinos a lo que fue su regreso, y como él se había definido también, un león herbívoro que venía en función de ser una prenda de unidad para todos los argentinos, que lamentablemente no se pudo concretar justamente por la cuestión biológica de la vía del fallecimiento, pero que sí alcanzó a dejar un legado importantísimo que todavía persiste hasta nuestros días y que es el maravilloso movimiento del cual muchos nos sentimos parte de manera orgullosa y que justamente también nos ha legado una doctrina y una serie de escritos y reflexiones que tienen plena vigencia y que son las que estamos desarrollando acá en este programa y un poco trayéndola a la actualidad para encontrar nuevamente respuestas a las cosas que nos están pasando. Así que bueno, esto era una introducción que la queríamos acompañar justamente de un video que es un fragmento de Sinfonía Un Sentimiento, aquella maravillosa obra de Leonardo Fabio, que son más de 5 horas de registro documental y con un relato absolutamente poético de todo lo que fue la experiencia del peronismo en la Argentina, que recomiendo a todos los que quieran conocer un poco más en profundidad desde la visión de este gran artista lo que es el peronismo. Bueno, ahí tienen esa maravillosa obra y este es un fragmento de lo que es ya la asunción de Perón en su tercer gobierno cuando va camino a la Casa Rosada y que, bueno, ahí detalla una serie de definiciones que me parecieron interesantes para compartir y que ahora las vamos a escuchar en este momento. Desde el primer día de gobierno, el general partía cada mañana a su despacho para llegar a las 6:30. A pesar de que la custodia cambiaba a diario el trayecto, el pueblo parecía adivinar y aguardaba su paso para expresarle su amor, su agradecimiento, la alegría de verlo nuevamente timoneando el barco en la tormenta,
como en aquellos días de los años felices. El general, desde la llegada a su tierra, redoblará sus esfuerzos para unir a los argentinos tras la empresa de reconstrucción y liberación del país. Ejerciendo una tarea de docencia cívica, desplegará y otra vez su pensamiento en múltiples discursos pronunciados ante diversos auditorios, explicando los fundamentos de la revolución, alertando acerca de los desafíos del futuro y señalando el camino a recorrer para afrontarlos. El mundo occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas, porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados, y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores,
Ese era un fragmento de Sinfonía Un Sentimiento con lo que era el camino, el recorrido que realizaba Perón hacia la Casa de Gobierno al asumir su tercer mandato y que justamente encontramos ahí algunas definiciones claves de lo que es el justicialismo. Principalmente me gustó la parte donde habla que la mayor virtud fue haberse adelantado a su tiempo, porque Perón justamente hablaba de que existe una evolución natural del cosmos, si se quiere, que eso justamente tiene sus implicancias en la Tierra también y en el desarrollo de la humanidad. Entonces, ante los distintos estadios que fue atravesando a lo largo de su historia, lo que él planteaba era poder adecuar justamente la organización a esa evolución que se da indefectiblemente. Y esa evolución se traduce en integraciones cada vez mayores, que él pone su origen en el individuo, después la familia, después la tribu, después la comunidad, lo que fue dando origen a después posteriormente las comunas, para pasar a la etapa de las naciones y seguida después por el continentalismo y como última instancia el universalismo como integración final de la humanidad en su conjunto, que es un poco también lo que estamos vivenciando hoy a partir de todo lo que es el desarrollo tecnológico y comunicacional, más no esa integración se ha dado si se quiere, una doctrina universal que amalgame a todos los pueblos del mundo y que nos permita vivir en fraternidad y en paz. Creo que ese mensaje es lo que ha legado Francisco también sobre la base de un pensamiento de justicia social que se traduce también en las relaciones humanas y en la forma de habitar el mundo, en la forma de organizarnos, de producir, de consumir y de construir una nueva sociedad. Así que creo que ahí también hay una continuidad de pensamiento que tiene que ver con la maravillosa particularidad también del pueblo argentino que supo engendrar estos grandes líderes que significan un faro de luz para la humanidad. Entonces, de esta manera es que justamente recordamos al general Perón tratando de mantener viva su doctrina, que es lo que permanece todavía vigente en el tiempo, más allá de su deceso físico, pero como decíamos, es el paso a la inmortalidad, porque justamente el legado tiene que ver con un mensaje, una enseñanza y un ejemplo que todavía tiene vigencia y que es la fuente a la que debemos retornar para poder encontrar soluciones a este tiempo tan agitado y convulsionado. Así que bueno, de esa manera transcurría este pequeño homenaje y sin querer queriendo, justamente el tema del capítulo que nos convoca hoy tiene que ver justamente con el conductor. Nosotros veníamos desarrollando el manual de conducción política y el día de ayer, justamente abordando la última parte del capítulo 4, hablaba sobre los elementos de la conducción política y justamente hoy ya tocaba arrancar con el capítulo 5 que refiere específicamente al conductor. Como esas maravillosas causalidades del destino, justamente ha tocado que sea en esta fecha donde recordamos al conductor más grande que tuvo la historia de nuestro país, y que yo creo que en algún momento será reivindicado también como un gran conductor para la humanidad, porque en este sentido me parece que el legado de la doctrina que ha dejado Perón es de carácter universal, que nosotros recién lo estamos comprendiendo en este momento y es necesario que se comprenda en el resto del mundo. Así que por eso es importante poder tener bien internalizada nuestra doctrina para saber cómo guiarnos, digamos, en el camino que nos compete recorrer en este destino que tratamos de forjar de felicidad del pueblo y grandeza de la patria. Entonces arranca diciendo Perón en este capítulo 5 sobre el conductor, que es indudable que la conducción es un arte y que también como las demás artes utiliza partes de la ciencia. Si en lugar de arte fuese una ciencia, ya existiría alguna fórmula para crear una obra de arte como la de Napoleón, como la de Alejandro o la del César. El arte, en cambio, es una cosa distinta. No tiene reglas fijas ni leyes, sino que se rige por principios, grandes principios que se enuncian en una misma forma, pero que se aplican de infinitos modos y maneras.
vale decir que nada nos da la posesión de un arte, de un principio como cierto, sino mediante la transformación que el criterio y la capacidad del conductor hace en su aplicación en cada caso concreto, porque las mismas causas en la conducción no producen los mismos efectos. Entonces esto implica que la conducción es un arte sui generis, es distinta de todos los demás. Es un arte porque presupone permanentemente creación. La conducción sin espíritu creador no existe. Y es permanente creación porque todos los casos que la historia plantea en la conducción son distintos, como distintos son los factores que intervienen en cada caso. Entonces, he aquí que la habilidad del conductor está en percibir el problema, captar cada uno de sus factores en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los coeficientes que con distinta importancia escalonan las formas principales y las formas secundarias del hecho. Captado el problema en su conjunto, elaborado por el propio criterio y resuelto con espíritu objetivo y real, el hecho se penetra, el análisis lo descompone, la síntesis lo arma y el método lo desarrolla. Entonces, esta es la operación que se produce en la personalidad del conductor. Y el conductor es un ente de transformación maravilloso que percibe un fenómeno y saca una solución elaborada por sí, parte intuitivamente, parte por el análisis y parte por la síntesis. Lo que se puede expresar es que este es un arte simple y todo de ejecución, como decía Napoleón. Simple para el que tiene las cualidades y calidades, difíciles para el que no las posee. Entonces, esas cualidades y calidades pueden adquirirse, realmente es cierto, de manera que el conductor indudablemente puede nacer, pero también puede crearse y perfeccionarse. Acá está un poco lo que decíamos también en el día de ayer, que a veces al genio se llega por la persistencia del trabajo, que es algo que decía Einstein también. Entonces, justamente lo que implica o lo que involucra al conductor es la tarea de creación. Porque tenemos tanto hecho en el mundo, pero no mucho creado. Entonces, la tarea del conductor es crear siempre y estar dispuesto a crear. Al dividir el arte de la conducción deben tener en cuenta dos partes fundamentales, lo que es la parte vital, que es el conductor, el artista, y la parte inerte, que comprende toda la teoría del arte y su técnica. Esta teoría del arte y su técnica puede ser aprendida por cualquiera y en consecuencia cualquiera puede llegar a poseer los secretos de la conducción. Pero hay un secreto superior a todos y que los secretos están también íntegramente en la teoría y en la técnica, pero el de la creación, que algunos hombres poseen naturalmente y otros lo adquieren, pero lo alcanzan en distinta medida, ese es el secreto superior que todo conductor debe conocer. Esto Perón lo calificaba como el óleo sagrado de Samuel, es decir, esa condición particular, creativa del genio de quien conduce. Uno de los grandes errores en la preparación de los hombres de Estado en el mundo ha sido precisamente prescindir de la técnica de la conducción. La conducción política en el orden internacional se distingue muy claramente de la conducción militar. Se dice que la conducción militar es la continuación de la conducción política, o en otras palabras, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto lo estamos viendo claramente también con lo que está sucediendo entre Israel e Irán, es decir, se está dando una continuidad de la política, pero por los medios violentos que implican la imposición de una fuerza como lo es toda guerra. Entonces, por eso también hay que considerar que hay ciertas características que se comparten, pero no así todas. Y la diferenciación más tajante está en que la conducción política implica la persuasión y la conducción militar implica el mando o la orden. Entonces, dice Perón, cuando elaboramos dentro del país una política, estamos preparando la conducción de un pueblo en lo interno y también en lo internacional para que haya unidad en la preparación de la nación. No se prepara la nación unilateralmente para un trabajo o para otro. La nación se prepara para que tenga aglutinación, doctrina, una vida nacional y un sentido nacional. Se educa, se prepara, se forma, se organiza y se conduce en conjunto. Yo no entiendo la conducción de la nación en compartimientos estancos por distintas materias.
El hombre no vive por partes, sino integralmente. La nación no vive por sectores, sino universalmente, y ese es el punto de partida fundamental. Entonces, dentro del concepto de la universalidad, es necesario que el hombre tenga en claro este principio de la acción política. Esta no se puede dividir. La política forma un campo indivisible e integral. El que no llega a comprender eso no podrá jamás actuar bien en política. Vale decir que la política no se aprende por especialidades y por compartimientos. La política se comprende. Y esto implica una comprensión integral, como dice Perón, justamente de los fenómenos, de las causas que están en los fenómenos integrales y no en las pequeñas partes que componen ese fenómeno de conjunto. De manera que para ser conductor político lo que hay que estudiar es esa política integral. Dicho en otras palabras, no se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible, pero que uno la puede penetrar y comprender. La política no se aprende, se comprende. Entonces, esto tiene que ver con un método de aprendizaje justamente que algunos intentan aplicar y que es el estudio de los casos de la historia para aplicarlos ante nuevas situaciones. Entonces lo que dice Perón sobre este método es que no sirve más que para desarrollar un criterio, porque en definitiva los fenómenos o los hechos no se repiten así mecánicamente, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con el factor humano también que tiene su grado de imprevisibilidad, sino que el estudio de las distintas situaciones lo que ayuda es al desarrollo del criterio, porque no se pueden abarcar, digamos, todos los problemas y resolverlos con un sentido objetivo, si se quiere, como si fueran todos el mismo, o como si existiera una fórmula de método científico, sino que acá lo que vale es la aplicación del criterio, a partir de la penetración y la comprensión del problema para el cual se busca la solución. Entonces, de cualquier situación fluye teniendo en cuenta el objetivo, qué es lo que hay que hacer para que marchemos de esta situación en que vivimos a ese objetivo que perseguimos. El camino surge de la experiencia de la situación y eso es lo que hay que mirar objetivamente. Es poner en movimiento la materia y entonces de ahí va a salir el camino. Camino único o camino múltiple, pero camino, que es lo que uno busca entre las situaciones y el objetivo que persigue. Entonces es también difícil establecer en este campo nada ajustado a una realidad concreta. En este tipo de actividad nada hay concreto, sino la situación que plantea cada caso. Y para resolverla, los caminos son infinitos, como infinito es el número de hombres e infinito es el número de las distintas y diversas maneras de pensar y de actuar. Entonces, bueno, acá Perón pone como ejemplo Napoleón, que lo va a citar bastante en este capítulo. Entonces, a partir de algunas de las enseñanzas, digamos, que planteaba Napoleón, dentro de la lucha militar que se planteó, justamente había un trasfondo de una idea política. Entonces, la acción militar era un medio para ejecutarla, dado que el objetivo justamente era político. Entonces, acá plantea que la acción militar siempre está subordinada a la política. Entonces, también dice, el éxito no depende de la suerte. Citando a Napoleón nuevamente, dice, el éxito no depende de la suerte, tampoco de la casualidad, y no es un designio del destino. El éxito se construye y el éxito se realiza. Es decir, que el éxito se concibe, se prepara, se organiza, se realiza y se explota, porque el éxito de los hombres está en los hombres mismos, está en su propia acción. Entonces, básicamente, el conductor es o tiene que ser un constructor de éxitos. Esa es la mejor definición que se puede dar del mismo. Es decir, es un hombre que recibe un elemento, que es una situación, y que recibe un objetivo, que es lo que él debe lograr partiendo justamente de esa situación. Entonces, el éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega allá le saca provecho. La conducción es lisa y llanamente la construcción de éxitos y el conductor es un constructor de ellos.
Así que, bueno, esos son algunos de los principios que rigen a quien debe realizar la tarea de la conducción. Y después ya nos habla un poco de los sistemas, las rutinas y las recetas, que las plantea como cuestión de discernimiento de cada individuo, pero que lo importante es que haya creación cuando se quiere realizar alguna acción de valor. Entonces, en consecuencia, hay que poner en juego el criterio, no la memoria, los modelos, las recetas ni los sistemas. Para esto no hay sistemas. Entonces, la convicción es uno de los aspectos de la vida imposibles de sistematizar, dado que no puede realizarse este aspecto dentro de lo que ella implica. Esta es la enseñanza que surge de la teoría de la construcción de los éxitos. Por otra parte, es necesario pensar que lo que el conductor enfrenta es una situación concreta y que lo que necesita es una solución que no encontrará en ninguno de los ejemplos de la historia ni sacará explícitamente de ninguno de los principios de la teoría del arte. Entonces, por eso, el estudio también de la historia militar, y en esto quiero recomendar un libro que es, si se quiere, la previa o un material pretérito a lo que es el manual de conducción política, que se llamó Apuntes de Historia Militar, que es justamente un compilado de las clases que Perón daba en la escuela de oficiales en el ejército, y que ahí, digamos, a partir del estudio de los grandes conductores de la historia, se transmitían los aprendizajes que había legado cada uno de ellos. Pero que entonces la historia no implica un estudio mecánico buscando que se repita de una manera tajante, sino que se hace en base al desarrollo del criterio para poder analizar cada caso y así sacar algunas enseñanzas que puedan servir para otras ocasiones que, como decimos, no se van a repetir nunca mecánicamente, pero que sí, hasta que se den, se habrá desarrollado un criterio que permita aplicar la mejor solución para cada caso concreto. Entonces, los principios de la teoría del arte han surgido de las grandes obras maestras de la conducción política, de manera que, siendo principios empíricos, no los podremos fabricar nosotros, sino que surgen de los hechos. Y en este caso, de lo que tiene que ver también con la situación en la que parte cada conductor, a Perón le entregaron una Argentina capitalista, sin justicia social, sin soberanía política y sin independencia económica, y tuvo que solucionar todos esos problemas. Entonces este es un ejemplo propio que tiene que ver puntualmente con nuestra historia, y que hay que darse cuenta que los inconvenientes con los que se tropieza en la realización de una obra de conducción, los malos ratos que hay que pasar, las amenazas, las noches y los días tristes, al final llega una solución y entonces la satisfacción compensa todos los malestares. Es ahí donde los conductores encuentran la gratificación a esta tarea y a ese laburo desarrollado. La experiencia propia es difícil, continúa diciendo Perón. En la conducción esta experiencia propia es difícil. Generalmente llega tarde y cuesta cara, porque se aprende sobre los errores. Y la experiencia en carne propia es en política maestra de los tontos. Hay que tratar de aprender en los errores que cometen los demás. De manera que en esta gimnasia espiritual permanente, que es el estudio de todos los hechos, de todos los casos y su análisis, se van acopiando en todas las situaciones los conocimientos necesarios. No se estudian los casos concretos ocurridos en la historia de la conducción política del mundo para volverlos a aplicar por si el caso se repite. No, se estudian para ser más sabios en todas las ocasiones, para entrenamiento pura y exclusivamente, para hacer una gimnasia de la conducción. Ese es el valor de los ejemplos. Y en esto no hay que dejarse conducir por los acontecimientos. Esa es una de las condiciones fundamentales del conductor. Que sea conductor, que él conduzca los acontecimientos y no que sean los acontecimientos los que los conduzcan a él. Primera cuestión. Y segunda, que debe saber siempre lo que quiere. Y sobre esto decía Perón, en realidad no son muchos las personas que saben concretamente lo que quieren y sobre todo en la política esto es menester y es una tarea fundamental. Tener en claro cuál es el objetivo que se persigue para desarrollar las acciones en pos de ese objetivo.
Entonces, otra de las cuestiones que el conductor no debe olvidar jamás es que todos sus hechos tienen factores determinantes y factores secundarios. Vale decir que en todas las acciones de la política existen estos dos tipos de hechos. El secreto está en abarcarlos bien, comprenderlos y dominar los fundamentales, dejando libre los secundarios que no tienen mucha importancia, o cuando mucho, atendiendo los objetivos fundamentales con los medios fundamentales o principales y atendiendo los secundarios solo con fuerzas y con medios de segundo orden. Entonces, esto lo de desviarse por objetivos secundarios es muy común en los hombres porque el hombre no solamente tiene criterio para discernir, sino que tiene también pasiones que lo arrastran. Y las pasiones lo llevan generalmente hacia los objetivos secundarios. Muchas veces un político, por perseguir a otro, ha perdido toda su acción. Entonces el hombre suele ser pasionista por naturaleza y aún por costumbre. El conductor no puede tener esa clase de defectos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades indispensables que debe tener el conductor? Empecemos por establecer que el conductor es un artista, no un técnico. Vale decir que él no elabora nada mecánicamente, que la conducción es parte de su creación. De lo contrario, no va a tener nada que agradecer a su acción de conductor. El arte tiene un sentido vital que no puede reemplazarse con la técnica. Por eso digo que no son en realidad los acontecimientos ni la extraordinaria erudición los que dan la capacidad. Conducir es actuar, es crear. Lo único que la técnica enseña es un sistema, pero no enseña los medios de realizarlo. Eso está en cada individuo o no está. Entonces, la conducción política necesita, para triunfar en este orden de cosas y en primer término, un conductor. Pero un conductor en la política no ha de ser solo eso. Tiene que ser un maestro, porque su acción no es solamente conducir, sino que es primeramente enseñar, luego formar, organizar, después y por último recién conducir. Y lo primero es forjar el propio instrumento, que esto lo desarrollábamos en el día de ayer con lo que es la organización del pueblo, dado que el instrumento de trabajo del conductor es heterogéneo e inmenso, y lo primero que tiene que hacer es formarlo, sino de lo contrario, ¿cómo puede trabajar? Entonces, por esta razón misma, él debe ser también el conductor de pueblos. Tiene que ser, además de quien conduzca, un hombre que sepa enseñar, que sepa formar al pueblo, que sepa organizarlo y que sepa finalmente conducirlo. Por eso creo que los conductores de la política, dice Perón en la Argentina, han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Porque hemos llegado hasta esta altura y no hemos visto que el pueblo argentino no esté todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. Nosotros hemos tenido caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería difícil conducirlo. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años. Es decir, somos luchadores de montonera, no somos luchadores constructivos de una organización permanente. Por eso tenemos todavía el sentido gregario y no el sentido técnico de la conducción. ¿Para qué es ese sentido técnico? Para dar continuidad a las obras y a la existencia misma de la organización y de la conducción dentro del país. Sin esa educación, el pueblo no irá muy lejos. Cambiará de caudillo, pero no hará nada permanente. Si los hombres de la conducción no fueran capaces de organizar una acción permanente dentro del pueblo, no serían conductores, serían caudillos. Entonces, la diferencia que existe entre el caudillo y el conductor es natural. El primero hace las cosas circunstanciales y el segundo realiza cosas permanentes. El caudillo explota la desorganización y el conductor aprovecha la organización. El caudillo no educa, más bien pervierte. El conductor educa, enseña y forma. Bueno, y esto yo lo veo muy vigente en la actualidad, dado que a veces y en muchas ocasiones carecemos de dirigentes con todo lo que significa el concepto y la palabra, sino que lo que tenemos son caudillos que luchan solo para llevar agua al molino propio y que explotan la desorganización.
Entonces por eso hay tantas tribus dentro del peronismo que responden a una personalidad en particular que lucha por sus intereses particulares, entonces se pierde la cuestión de la causa de conjunto. Y me parece que justamente, ahí está justamente, perdón por la reiteración de las palabras, pero la capacitación y lo que es la educación y elevación cultural del pueblo, que también lo desarrollábamos en el capítulo de ayer, donde esto es lo necesario para transformar una masa en un pueblo, es decir, que tenga identidad, personalidad social y organización política. Entonces, estas son un poco las circunstancias de las capacidades que también tienen que inculcarse en quienes pretendan conducir, porque hay una base de valores morales, que justamente Perón los menciona un poco más adelante, y que tienen que ver con ese lugar de enseñanza que también tiene que tener el conductor respecto de sus conducidos. Entonces, ¿cuál es la personalidad del conductor? Esto es que la conducción se puede alcanzar, uno se puede capacitar y no aprender, que no es el término exacto, sino capacitar porque presupone la educación del alma y la educación intelectual. Entonces la conducción puede ser objeto de capacitación. Se obtiene y se alcanza en los sistemáticos, quizás por un sistema muy malo. Los hombres de criterio, por el ejercicio permanente de su capacidad intelectual, impulsada por los factores morales, pueden llegar a ser un día conductores sin necesidad de ser genios. Acá es donde interviene el método y la perseverancia en el estudio y la preparación justamente. Entonces, Napoleón definía así al genio, representando los valores morales por las coordenadas verticales y los valores intelectuales por la base. El genio es aquel que tiene base igual a su coordenada, es decir, un hombre que tiene repartidos muy armoniosamente sus valores morales y sus valores intelectuales, o sea, que es capaz de concebir bien y que tiene la fuerza suficiente para ejecutar bien. Entonces, el conductor necesita tener valores espirituales, vale decir morales, y también necesita tener valores intelectuales, como capacidad, criterio, método, espíritu creador, en fin, un sinnúmero de condiciones que voy a tratar de enumerar a continuación. Valores espirituales del conductor. En cuanto a los valores espirituales del conductor, lo que puede afirmarse en este sentido es que un conductor puede carecer de preparación, pero no puede carecer de valores morales. Si carece de valores morales, no es un conductor, porque los valores morales en el conductor están por sobre los intelectuales, porque en la acción la realización está siempre por sobre la concepción. ¿Cuáles son los valores morales? Son muchos. En primer término, creo que el conductor debe sentirse apoyado por una fuerza superior, vale decir que debe tener una fe en sí mismo y un optimismo muy grande. Eso solamente lo impulsa a las grandes acciones, porque los conductores no se empeñan nunca en pequeñas acciones, pues éstas no dan resultados de importancia. El conductor es siempre un hombre que selecciona las acciones y se decide por las grandes, por aquellas que para emprenderlas hay que tener la suficiente fuerza de voluntad que nace de la fe en sí mismo y del optimismo que lleve dentro de sí. Solamente con los grandes riesgos es como se obtienen grandes éxitos, y por esa razón el carácter de cada conductor es la fuerza motriz y fundamental. En esto decía Perón también que quien no quiera cometer ningún error, mejor que no se exponga, y el que esté dispuesto también a hacer grandes cosas, necesariamente debe exponerse, y eso lo va a llevar a también equivocarse. Pero justamente es por la decisión de hacer que uno se equivoca, porque si decide o prefiere no equivocarse, es mejor que no haga nunca nada. Y esto tiene que estar acompañado por el deber de vencer, que acompaña justamente a la abnegación del individuo. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer, difícilmente va a vencer en ninguna acción. Vale decir que es un hombre decidido a vencer. Y si no vence, debe soportar virilmente los golpes del destino. Es lo único que podemos dar como compensación al haber sido derrotado. Por eso ha de jugarse cada conductor en cada una de las grandes acciones que realiza. Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer.
Esa es la escuela del conductor. No es tampoco un hombre que se confía a la fuerza ciega de la suerte. No, él hace su éxito y lo hace con el carácter, con la energía y con la tenacidad. Por eso el conductor es, por sobre todas las cosas, un luchador. Por inteligente, sabio y bueno que sea, si no lucha para alcanzar lo que se propone, no llegará nunca a ser un conductor. Y esto implica también trabajar para los demás. Quiere decir que esta complicada personalidad del conductor presupone muchas cosas que son difíciles de cumplir. Es indudable que el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás. Y en esto, como se plantea dentro de la escuela de formación política, hay dos clases de hombres: aquellos que trabajan para sí mismos y los que trabajan para los demás. El conductor que trabaje para sí mismo no irá lejos. Por esa razón, son dos las condiciones fundamentales del conductor: su humildad para hacerse perdonar por los demás por lo que no hace por ellos, y su desprendimiento para no verse nunca tentado a trabajar para sí. Estas condiciones, que parece que no tuvieran importancia, la tienen y tienen una extraordinaria importancia en el conductor político. Es natural que para esto también se necesite una alta dosis de espíritu de sacrificio, porque en esto se es siempre protector, nunca protegido. Por lo tanto, puesto en la tarea de hacer por los demás y proteger a los demás, uno tiene que soportar también los golpes que vienen dirigidos a los demás con estoicismo y resignación. A esto llamo yo espíritu de sacrificio. Y sobre esto, ya llegando justamente al final de lo que es este programa, que tiene que ver con la primera parte de las condiciones del conductor, quiero señalar justamente esto, lo que Perón plantea al final con el espíritu de sacrificio y el de poder trabajar para los demás, dado que él en algún momento y con algún ejemplo se planteaba como una especie de padre eterno, de que constantemente, con la amplitud que tiene el movimiento, se le acercaban unos u otros compañeros para hablar mal de tal o cual, que en esto él decía, bueno, mi tarea es abrazarlos a todos y a todos también darles y otorgarles un lugar que a partir del cual puedan contribuir al movimiento. Y entonces en esta tarea pedagógica, pero básicamente, como él decía, de Padre Eterno, de poder conducir al conjunto y no a una parte, y de también poder trabajar para el conjunto y no para sí mismo, creo que son de los principales valores que hemos observado a lo largo de su conducta y de su vida, que prácticamente lo consagraron como un maestro, como un sabio de los tiempos y de la humanidad también, que en algún momento deberá ser debidamente reivindicado. Y que para que sea reivindicado, nosotros, quienes lo seguimos, debemos tener una coherencia en nuestra acción con lo que es también el ideario de la doctrina y el mandato también que nos interpela a partir de un código de conducta y una serie de principios que son los que la sostienen en el tiempo y que nosotros debemos poder materializar en esta época, en este momento y en este lugar. Entonces, de esta manera era un poco poder reflexionar también en lo que significa el legado de Perón, en las condiciones que mediante el ejemplo él supo transmitir de lo que tiene que ser un conductor de un pueblo y, por qué no, de la humanidad también, cuando lleguemos al grado final de integración que tenga que ver con ese universalismo que algunos lo quieren plantear como una globalización que anule las identidades particulares de cada pueblo. Bueno, el mensaje que nos lega Francisco es que es a partir de todas esas identidades múltiples que vamos a construir una humanidad mucho más sabia y superior en cuanto a sus condiciones intelectuales y espirituales. Y creo que eso es un poco también lo que ha expresado Perón cuando decía que ningún pueblo, ningún país en el mundo se va a realizar si no se realiza la comunidad internacional o la humanidad en su conjunto también. Y entonces ahí está el espíritu universalista de esta maravillosa doctrina que nos ha legado, que se llama justicialismo y que sigue aún más vigente que nunca, porque también, como decimos, Perón no murió, sino que pasó a la inmortalidad, simplemente abandonó el plano de la existencia física, pero dentro de la existencia espiritual sigue en cada uno de nosotros, que levantamos sus banderas y que estamos decididos a llevarlas a la victoria.
Así que bueno, de esta manera concluimos la transmisión del programa del día de la fecha. Dejaremos la segunda parte del capítulo destinado al conductor para el jueves que viene, mientras los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio FM Ya 91.3, la Radio TV, también en vivo por Facebook. Así que bueno, de esta manera les deseamos una excelente jornada y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Será